Pues nada, buenos días a todos. Os decía que nos habíamos quedado aquí el día anterior, ¿recordáis? Viendo las peticiones de interrupción, o sea, habíamos comenzado la entrada-salida por interrupciones. Esta es la transparencia anterior, habíamos hablado de interrupción, una breve introducción a las interrupciones y dijimos que íbamos a empezar considerando que solamente hay un periférico que interrumpe a través de su módulo de entrada-salida. Y esto se hace mediante una nueva señal de control que tiene a la entrada a la unidad de control, una señal que hasta ahora en principio desconocíais. Llega la información a la unidad de control y ¿qué ocurre? La CPU y la unidad de control atenderán inmediatamente a esa petición o tardarán un poquito de tiempo o mucho. Tardarán un poco más, un poco menos de tiempo en atenderla. El módulo de entrada-salida debe mantener activa esa señal hasta que se atienda la interrupción. Si no, no hay garantía de que se le atienda. O sea, tiene que mantenerla activa hasta que se le atienda. Y la unidad de control lo que tiene que hacer es secuenciar un conjunto de operaciones para tratar esa petición. ¿Qué hace la unidad de control normalmente? Pues lleva la secuencia de todas las operaciones que hace el procesador, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ¿cómo inicia una instrucción? Con el fetch. Saca la dirección del PC al registro de direcciones y de ahí al bus de direcciones. Activa la señal de lectura. Recoge el dato que viene de la memoria cuando corresponda, cuando hayan transcurrido un ciclo o cuando se haya activado una señal ready, etcétera. Todo eso lo hace la señal de la unidad de control. Interpreta esa instrucción como, pues generando las señales para que esa instrucción haga su trabajo, para que por un lado, se incremente el PC en el fetch, por otro lado, para que si es, por ejemplo, una operación aritmética, se lleven a la ALU los operandos, etcétera. Bueno, pues dentro de todas esas funciones que hace la unidad de control, ahora tiene que hacer una más, que es, si hay una petición de interrupción activa, atenderla, hacer algo, generar la secuencia de operaciones para atender a esa interrupción. Vale. ¿En qué consiste el servicio a una petición de interrupción? Pues la CPU está siempre ejecutando un programa, el que sea, está ejecutando un programa, reconoce que ha llegado una interrupción, tiene que abandonar ese programa temporalmente, ya sabemos del día anterior que este es el concepto de interrupción, tiene que abandonar ese programa y ejecutar otro programa, otro código que haga las funciones necesarias para dar servicio a esa interrupción. Como dice en la transparencia, para dar servicio a la solicitud del módulo de entrada-salida, que es quien ha hecho la petición de la interrupción. Ejecuta ese programa y cuando lo ha terminado, tiene que volver al programa que dejó interrumpido, que dejó a medias. ¿Vale? Entonces, ¿en qué momento, cuándo se ha de atender a esa petición de interrupción? O sea, nos volvemos otra vez al principio. Pues nos vamos, perdón, me he despistado un momento porque he visto en el chat que ha salido ahí reunión finalizada. Yo pensé que la reunión anterior estaba finalizada hace un tiempo. Espero que estéis todos en esta reunión. Es que me ha despistado el tema. Voy a salir un momentín para ver. Sí, vale. En la que estamos aquí, hay un número de asistentes razonable. De acuerdo. Bueno. Continúa. ¿En qué momento se atiende la interrupción? Pues como dice ahí, al terminar la ejecución de una instrucción y antes de comenzar la siguiente. Es decir, cuando el estado del procesador es consistente y compacto. ¿Qué quiere decir que sea consistente? Pues que es durable, persistente, sólido, estable, como queráis. Son sinónimos de consistente, ¿no? O sea, es un estado persistente, un estado estable. Al finalizar una instrucción, digamos que estamos en un estado conocido, además conocido de forma compacta, con poca información. ¿Cuál es la información que se necesita para conocer el estado de la CPU entre una instrucción y otra? Pues básicamente
el contenido de los registros de la arquitectura, los que ve el usuario. ¿Qué contenido tiene cada registro? Incluyendo los de propósito general, incluyendo el PC, el registro de estado, etcétera. Porque si no fuese al terminar la ejecución de una instrucción, si se atendiera la interrupción en medio de la ejecución de una instrucción, ¿qué pasaría? Que además de el estado estaría formado, además de por ese conjunto de registros de la arquitectura, también intervendrían registros internos que tiene la CPU y que utiliza dentro de cada instrucción, pero que el usuario desde fuera no los ve. Ahí el estado estaría formado por más unidades, digamos, más información, más unidades de información. Y entonces sería más costoso guardar ese estado. Pero entre una instrucción y otra, el estado está determinado por el contenido de todos los registros del procesador. Entonces, en definitiva, ¿cuándo se atienden las interrupciones? Al finalizar una instrucción y antes de comenzar la siguiente, en medio de dos instrucciones. ¿De qué dos instrucciones? En principio de cualquier par de instrucciones. O sea, se acaba una instrucción, se comprueba si hay interrupción. Se acaba la siguiente, se comprueba si hay una interrupción. Se acaba la siguiente y así siempre. Siempre se comprueba si hay una interrupción activa al finalizar la ejecución de una instrucción. ¿De acuerdo? Cualquier pega, cualquier cuestión que queráis plantear, ya sabéis, por el chat. Además, veis que esta figura la hemos hecho un poquitín más compleja. Antes teníamos que el módulo de entrada-salida generaba una interrupción y esa era una señal que llegaba directamente a la unidad de control. Bueno, pues aquí le añadimos una cosa que ahí pone BMI, que quiere decir biestable máscara de interrupción. Es un biestable que, por lo tanto, de un bit, con lo cual solamente puede estar a 0 o a 1. Y veis que está conectado a una puerta AND con la petición de interrupción. Aquí en esta figura, esto es un inciso, estamos suponiendo que la interrupción está activa a nivel alto, cuando está a 1, y que el biestable máscara de interrupción permite que esa interrupción llegue a la unidad de control cuando está a 1, porque es una puerta AND. Ya os anticipo que lo normal en los procesadores reales es al contrario, es que la petición de interrupción esté activa a nivel bajo, que entonces la puerta AND sea en realidad una puerta OR o una puerta NOR, depende de cómo haya que considerar la entrada a la unidad de control, cuál sea el valor activo de la entrada a la unidad de control. Pero bueno, por no liar más la cosa, aquí vamos a suponer que la interrupción está activa a nivel alto y el biestable máscara de interrupción cuando está a 1 es cuando deja pasar esa petición de interrupción a la unidad de control. Porque si el biestable máscara de interrupción está a 0, nos da igual que el valor de la interrupción, que la señal de interrupción esté a 0 o esté a 1, no va a llegar a la unidad de control. Entonces ya podemos intuir que este biestable nos sirve para impedir que lleguen las peticiones de interrupción a la unidad de control. O sea que algunas veces nos va a interesar que, aunque el módulo de entrada-salida esté pidiendo una interrupción, la unidad de control no la atienda temporalmente, por la razón que sea. ¿Vale? Y vamos a describir brevemente cuál es una de esas razones para que no atienda la interrupción. ¿Qué hemos dicho del módulo de entrada-salida? ¿Durante cuánto tiempo tiene que mantener la petición de interrupción activa? Decidme. Lo hemos dicho, si no recuerdo mal, en la transparencia anterior. Todo el tiempo, perdón. Ay, madre. Hemos dicho que, no sé dónde estaba, en la anterior, sí, que la mantiene activa hasta que la interrupción se atiende. ¿Vale? Eso es todo el tiempo, hasta que sea atendida. Bueno, pues ¿qué pasa si el módulo de entrada-salida hace la petición de interrupción? La unidad de control se pone a atenderla. Vamos a suponer que no tuviéramos el biestable máscara de interrupción. Se pone a atenderla, ejecuta una instrucción del
la subrutina que va a atender a esa interrupción y al finalizar esa instrucción volvería a reconocer otra interrupción. Pasaría a ejecutar esa rutina que atiende a esa interrupción y al finalizar la primera instrucción de la rutina volvería a atender otra interrupción. No puede ser, se metería en un bucle infinito. Quedaría siempre ejecutando esa primera instrucción de la rutina de interrupción. No sé si lo habéis entendido, pero un poquitín más adelante vuelvo sobre este mismo tema. Entonces, lo que se hace, vamos, está explicado aquí diciendo que hay dos programas que se ejecutan concurrentemente. Es el programa que está ejecutando la CPU y el programa que da servicio a esta interrupción. No es estrictamente así. No es estrictamente así. El caso es que hay dos actividades concurrentes. Una, un programa que se está ejecutando y otra, una petición que hace que se ejecute otro programa. Y se van enlazando una con otra. Si no lo tenemos en cuenta, se produce lo que se llama una condición de carrera. No sé si habéis visto ya qué son las condiciones de carrera en alguna asignatura, pero básicamente no lo habéis visto. Cuando hay dos programas que se están ejecutando de forma concurrente, de forma concurrente quiere decir que se están ejecutando simultáneamente, porque tienen varios núcleos, o que se están ejecutando en el mismo núcleo, pero se va dando el control a uno o a otro, se va pasando, se va conmutando entre uno y otro cada poco tiempo, ¿no? Entonces, si esos dos programas acceden a variables compartidas, a variables que, por ejemplo, un productor y un consumidor, que es el caso típico, hay un programa que está inyectando datos en un buffer y otro que está sacando datos de ese mismo buffer. Entonces, hay que llevar control de cuántos datos hay en el buffer. Bueno, como los dos programas se van mezclando uno a otro, si no lo hacemos bien, si no tenemos cuidado, se pueden producir estas condiciones de carrera, que son situaciones en las que el resultado de ese par de operaciones depende del orden en que se ejecutan algunos eventos que están fuera de control. Por ejemplo, si se va conmutando de un programa a otro, cada vez que se activa un temporizador, pues no sabemos si ha ejecutado 100 instrucciones de uno o dos o tres y cuántas ha ejecutado del otro. Y más si nos ponemos en el caso de un sistema real, de un computador de propósito general actual, que tiene cientos de programas en ejecución simultáneamente y se va conmutando de uno a otro. Entonces, cuando un programa tiene el control de la CPU, está un cierto tiempo, un cierto número de instrucciones y pasa a otro. ¿Dónde se ha quedado? Pues depende, porque depende del momento en que llega el temporizador. Entonces, la cuestión es, se pueden producir esas condiciones de carrera, que es como llegan actividades en momentos asíncronos, fuera del control de la CPU, si no tratamos con cuidado esas interrupciones, iba a decir, pero es que no quiero mencionar el término interrupción, esos cambios de contexto de un programa a otro, se pueden producir fallos en la ejecución prevista de los programas. Se pueden producir esas condiciones de carrera que hay que evitar a toda costa. Fijaos, esto lo vais a ver, vais a experimentar con las condiciones de carrera en el proyecto de entrada-salida, porque vais a trabajar con un simulador, con interrupciones, y vais a entender perfectamente qué es esto de las condiciones de carrera. El caso es que aquí, para evitar esa condición de carrera que se podría producir al atender a una interrupción, lo que se hace es añadir este biestable máscara de interrupción que, como dice su nombre, enmascara la interrupción, aunque la esté pidiendo el módulo de entrada-salida, eso no le llega a la unidad de control, ¿vale? Y luego, más adelante, veremos que esto se puede hacer un poquito más complejo, pero en principio esa es la idea de este biestable. Es decir, explicado de otra forma, lo que viene en el último párrafo, no se puede impedir que el módulo pida una interrupción, pida que se le atienda, pero sí se puede impedir que la unidad de control observe esa petición porque no le va a llegar, ¿vale? Y entonces no será atendida. Además, cuando tenemos interrupciones, como tenemos en todas las CPUs, ya sean CPUs muy sencillas, muy elementales, o las más avanzadas y potentes que hay
disponibles comercialmente, todos los procesadores tienen instrucciones, eso sí, son privilegiadas dentro de ese modo usuario, modo supervisor, son instrucciones que solo se pueden ejecutar en modo supervisor, para inhibir o para habilitar interrupciones. Disable interrupts o enable interrupts, genéricamente. Luego en los distintos procesadores, por ejemplo, aquí abajo tenéis que en la familia x86 de Intel AMD, pues ese disable interrupt es CLI, Clear Interrupt Enable Flag, o STI, Set Interrupt Enable Flag. Habilitar interrupciones, inhibir interrupciones. Independientemente de esas instrucciones, como os he dicho al ver la diapositiva anterior, la unidad de control las inhibe cuando atiende una interrupción. Automáticamente el procesador, el módulo de entrada-salida pide una interrupción, la unidad de control para atender esa interrupción pone un 0 en este biestable en máscara de interrupción para que, de forma que, aunque el módulo de entrada-salida siga solicitando la interrupción, esta no le llega a la unidad de control. ¿Vale? Entonces, el estado de las interrupciones, si están inhibidas o están habilitadas, eso forma parte del registro de estado. Será un bit o serán unos bits en el registro de estado, que ya decimos aquí que en la familia x86 es el bit 9 del registro de flags, del registro de estado. ¿Vale? Y que es una parte privilegiada de ese estado, porque si en modo usuario pudiéramos escribir en ese bit un 0 o un 1, ya no diríamos que las instrucciones disable interrupt o enable interrupt son privilegiadas, ¿vale? Es una parte privilegiada del registro de estado. ¿Me seguís, verdad? Entonces, aquí aparece un nuevo término que es la secuencia de reconocimiento de interrupciones, SRI. No confundáis con RSI, que mencionábamos el día anterior, con la rutina de servicio de interrupción. Esto no es una subrutina, es una secuencia, es algo muchísimo más breve que una subrutina, y voy a empezar a decirlo ya desde este momento, porque lo repetiremos muchas veces. Lo que veíamos el día anterior, la rutina de servicio de interrupción, es una subrutina. Son varias instrucciones o muchas instrucciones que se están ejecutando. El hardware. Víctor, que me pregunta a qué nos referimos con el hardware. La unidad de control, el hardware, lleva a cabo la SRI, la secuencia de reconocimiento de interrupciones. Fijaos que es un poco por contraposición al software. Una rutina de servicio de interrupción es un software, ¿no? RSI o RTI, rutina de servicio o rutina de tratamiento de interrupción, es un software. A ver, voy a dibujarlo. Aquí estamos, ¿por dónde? Por aquí. Esto es distinto de RSI, rutina, servicio, int, o RTI, que es lo mismo, tratamiento de interrupción. ¿Vale? Esto es hardware, esto es software. Son subrutinas que tienen una instrucción detrás de otra. RSI y RTI son lo mismo, no es que hagan lo mismo, ¿vale? Son dos formas de llamar a lo mismo. ¿De acuerdo, Santiago? Son la misma cosa, pero se llama de las dos formas, por eso lo ponemos ahí de las dos formas. Entonces, no lo confundéis con la SRI, que es algo que hace la unidad de control. La unidad de control es un hardware, ¿no?, que lleva a cabo la secuenciación de
de la ejecución de las instrucciones, la secuenciación de las microoperaciones. Entonces, de momento voy a volver a la presentación, si es que puedo llegar con el ratón, que no sé dónde lo tengo, aquí. Entonces, al final de cada instrucción, lo que vendría en principio, lo que sabemos hasta ahora es que llega el fetch de la siguiente. Bueno, pues antes del fetch de la siguiente, al acabar una instrucción, si se observa, si la unidad de control ve que esa línea de petición de interrupción está activa, ¿vale? Es decir, antes de hacer el fetch, lo que hace es salvar el estado necesario para posteriormente reanudar el programa interrumpido. Y decimos aquí, no es un cambio de contexto. No sé si tenéis clara la idea de cambio de contexto. Probablemente no, porque no habéis visto todavía sistemas operativos. Pero un cambio de contexto no es nada más que pasar de un programa a otro. Con una sola CPU, no penséis en muchos núcleos ni nada por el estilo. Una sola CPU está ejecutando un programa, pero en un sistema con un solo procesador y con un solo núcleo se ejecutan muchos procesos concurrentemente. Concurrentemente no quiere decir a la vez, pero quiere decir que la apariencia es que se están ejecutando a la vez, por lo que os decía antes. Se va pasando de un programa a otro y se va ejecutando un fragmento de un programa, se pasa a ejecutar un fragmento de otro, un fragmento de otro, un fragmento de otro, y para un usuario eso da la impresión de que son programas que se están ejecutando a la vez, ¿vale? Y cada vez que se pasa de uno de esos programas a otro, es lo que en el sistema operativo se llama un cambio de contexto. Y un cambio de contexto es algo bastante costoso, porque hay que guardar todos los registros, incluso algunas variables que está usando ese programa en la pila, antes de pasar al otro programa. Entonces, normalmente no se cambia de un programa a otro cada 10 o 12 instrucciones, porque entonces sería más costoso el cambio de contexto que las instrucciones que puedo ejecutar. Se ejecutan unos miles de instrucciones y se pasa a otro programa. Y se ejecutan unos cientos o miles de instrucciones y se pasa a otro. Y así sucesivamente, porque cada vez que se pase de uno a otro, hay que salvar muchísima información y eso es muy costoso. Bueno, pues el caso de la secuencia de reconocimiento de interrupción no es un cambio de contexto, no es algo tan costoso, porque solamente hay que salvar el estado necesario para después reanudar el programa interrumpido. ¿Me podéis decir qué pensáis que constituye ese estado que hay que salvar? ¿No se liarían con los registros? A ver, dice Bin. Alejandro dice los registros. Y yo os diría, ¿todos los registros o algunos? Voy a empezar por algo sencillo. ¿El contador de programa habría que salvarlo cuando llega una interrupción? Sí, el contador de programas. ¿El registro de estado habría que salvarlo? También. Si la máquina tiene, eso es, si la máquina tiene 32 registros, por ejemplo, ¿habría que salvar los 32 registros? No todos. ¿Cuáles habría que salvar? Venga, que me ha parecido bien esa respuesta. No todos. Solo los que estaban en uso. Claro, pero ¿cómo sabe? Si es algo que llega de forma asíncrona, una interrupción llega en cualquier momento, ¿cómo sabemos cuáles son los que estaban en uso? ¿El procesador lleva algún control de qué subrutina está ejecutando, qué registros utiliza esa subrutina? No tiene ningún control. Eso lo tiene el programador. Fijaos, cuando vosotros hacíais programas en el proyecto ensamblador, sí que sabéis, antes de hacer un salto a otra subrutina, qué registros tenéis que guardar porque os interesa que a la vuelta de esa subrutina sigan teniendo el mismo valor. Entonces los tenéis que salvar y después recuperar. Y además esa es la práctica que se recomienda que hagáis. Pero cuando llega una interrupción llega en cualquier momento. Entonces, diferencia con una subrutina. No podemos salvar unos cuantos registros para después recuperarlos, porque no sabemos cuáles se necesita. O salvamos todos o no salvamos ninguno.
Pero si no salvamos ninguno, ¿cómo hacemos que no haya problemas a la hora de volver a la subrutina? A ver qué me vais diciendo. Dice bin, guardar los que vayamos a usar en la interrupción. Pero el procesador no sabe cuáles va a usar en la interrupción. Alejandro, solo guardar eso sabiendo que solo va a usar esos. Es verdad, o sea, vais en buena dirección. Dice Nicolás, o sea que el programa tiene que estar hecho de forma que se guarde lo que haga falta si hay una interrupción. No, voy a daros la respuesta, pero ya está bien que hayáis ido pensando un poquito cómo hacerlo. La unidad de control, que es la que ejecuta, la que lleva a cabo esta secuencia de reconocimiento, dice, si hay una interrupción, yo guardo el contador de programa, guardo el registro de estado y salto a ejecutar esa rutina de servicio de interrupción. Entonces, ¿qué pasa con todos los demás registros? Quien sí sabe qué registros modifica la rutina de servicio de interrupción es quien haya programado esa rutina de servicio de interrupción. ¿Vale? Entonces, es esa rutina de servicio de interrupción la que está obligada a guardar los registros que modifique, para que al final de la rutina de servicio de interrupción vuelva el control al programa que se había interrumpido y todos los registros tengan el valor que tenían antes de tratar la interrupción. ¿Me habéis seguido? ¿Esto qué quiere decir? Que si bien cuando ejecutabais o cuando realizabais el proyecto de programación en ensamblador, os decíamos que la política adecuada cuando llamáis a una subrutina es que el programa llamante guarde aquellos registros que necesita, porque normalmente son muy pocos que necesita conservar. Cuando estamos hablando de interrupciones no es el programa llamante, que no hay ninguno, sino que es la rutina de servicio de interrupción. Efectivamente, Víctor, tal como lo dices. Entonces, la rutina de servicio de interrupción será la que tenga que guardar el valor de los registros que vaya a modificar y cuando devuelva el control al programa llamante, recuperar el valor de esos registros. ¿De acuerdo para todos? Fijaos, continúo completo esta secuencia de reconocimiento de interrupción. Si detecta, si observa que hay una línea de petición activa, así ahora repito un momentito. De todas formas, como siempre, yo cuento el concepto y ahora vamos a ir viéndolo poco a poco. Y de hecho vamos a poner un ejemplo. Guarda, o sea, antes del fetch, cuando acaba la ejecución de una instrucción, salva el estado, me refiero, el contador de programa y el registro de estado, básicamente, y la siguiente instrucción ha de ser la primera de la rutina de servicio de interrupción. Es decir, el PC, en lugar de ser PC más 4, vamos a decir, es el PC de una rutina de servicio de interrupción. ¿Y cómo se obtiene ese PC? Pues como estamos empezando con un ejemplo simple, vamos a suponer que solamente hay una línea de petición de interrupción, vamos a suponer que ese PC viene prefijado en la máquina. Es algo que tenemos prefijado, que es fijo. Por ejemplo, en esta máquina podemos decir, cuando se hace un reset, ¿cuál es el valor del PC inicial en la máquina? Por ejemplo, la dirección 0, ¿no? PC igual a 0. Y hace el fetch de la instrucción que está en la dirección 0, la ejecuta, hace el fetch de la instrucción que está en la dirección 4, la ejecuta en la dirección 8, 12, etcétera. Vale, pues igual que tiene definido que empieza en la 0, pues la rutina de tratamiento de interrupción puede ser, por ejemplo, en la dirección 1000, 0x 1000. Por poner un ejemplo, es un ejemplo. No es que tenga que ser en la 0 y no es que tenga que ser en la 1000. Por ejemplo, los procesadores de la familia x86 o x86-64 no empiezan a ejecutar en la dirección 0, empiezan a ejecutar en una dirección de las últimas, FFFF0, ¿vale? Y la rutina de tratamiento de interrupción
digamos que no es fija en un PC de la familia 86, pero en un procesador sencillo que utilizamos para implementar un controlador de, pues yo qué sé, de un mando a distancia, pues a lo mejor sí que está en una dirección fija. Y es una solución perfectamente razonable, ¿no? El caso es que, ¿cómo se obtiene la dirección de la RTI? Pues es única, es un ejemplo, ¿no? Y podría ser, por ejemplo, la 1000. Bueno, pues ya hemos visto una posibilidad para esta dirección de la rutina de tratamiento de interrupción. Entonces, concretando esta secuencia de reconocimiento de interrupciones, ¿qué tendría? Pues estas instrucciones, perdón, no voy a volver a decir instrucciones, o voy a intentarlo, estas operaciones, estas microoperaciones. El fetch, a ver, casi mejor me voy a quedar con la... no lo quiero mover de momento. Me voy a quedar con esta segunda presentación. El fetch que nosotros conocemos es este de aquí. Y las microoperaciones que hacemos durante la secuencia de reconocimiento de interrupción son, si hay una interrupción activa y la parte del registro de estado, que es el biestable máscara de interrupción, ya os decía que es una parte privilegiada, está habilitada, es decir, en realidad aquí este negado para el esquema que yo os he puesto, el esquema gráfico, tendría que ser int A1 y, perdón, y no es A, es I, el registro de estado BMI está a 1, entonces, guardar el PC, ¿dónde? En la pila, claro. Guardar el registro de estado. Fijaos que al guardar el registro de estado estoy guardando también que las interrupciones estaban habilitadas, porque si no estaban habilitadas, si el biestable máscara de interrupción estuviera a 0, esa puerta AND que hemos visto antes no dejaría pasar la interrupción a la unidad de control y no reconocería la interrupción. ¿Vale? ¿Cuánto se tarda en salvar el PC en comparación con lo que se tarda en ejecutar una instrucción? Es porque voy a poner aquí tiempo que se tarda. ¿Está mal en la transparencia? A ver, Bing, no es que esté mal. Luego os lo repito otra vez o os lo pongo aquí al lado. Es que una interrupción puede estar activa a nivel alto o a nivel bajo. En la transparencia, sí, esto la verdad es que, a ver, la transparencia dice, si la interrupción está activa y el biestable máscara de interrupción está habilitado, vamos a decir habilitado, hago todo esto. Y si está deshabilitado, lo que hago es que me vengo aquí abajo y voy al fetch, hago el fetch normal y corriente. ¿Vale? Entonces, dependiendo de que consideremos que las interrupciones están activas a nivel bajo o a nivel alto, esto puede estar bien o puede estar mal. Depende si se activa con 0 o con 1. ¿Vale? Y depende si en la unidad de control, a ver si os lo muestro aquí, depende si esta puerta es una puerta AND o es una puerta OR. ¿Vale? Pero eso es simplemente considerar lógica positiva o lógica negativa, si es activa a nivel alto o a nivel bajo. Digamos que es un detalle, pero que me estoy dando cuenta ahora que tendría que haberlo. Va a ser mejor que lo evitemos, que cambiemos un poco estas transparencias. Y de hecho, cuando acabe esta clase me voy a dedicar a cambiarlas y voy a proponer que las cambien todas en la web, las de todos los grupos, porque es verdad que esto lleva un poco a confusión. Vale. Me comprometo a hacer eso y si no, por lo menos las dejaré cambiadas aquí en la copia que dejaré en la sección de archivos de este grupo. ¿Vale? No quiero que os liéis con el nivel alto y nivel bajo. Esto hay que interpretarlo como, voy a cerrar aquí, interrupción activa
y BMI habilitadas las interrupciones. Que esto se entiende perfectamente, claro. Si las interrupciones están habilitadas y hay una petición de interrupción, entonces hago todo esto. Si no están habilitadas o no hay petición de interrupción, la mayoría de las ocasiones yo voy a ejecutar la siguiente instrucción y no habrá una petición de interrupción. Entonces me vengo directamente aquí y voy al fetch. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto tiempo he perdido? Digamos, ¿cuánto tiempo ha llevado cuando no hay petición de interrupción? Prácticamente nulo. De hecho, puede ser nulo si voy haciendo el fetch, voy iniciando el fetch, que es una operación relativamente costosa, y al mismo tiempo, bueno, es que eso es adelantarme mucho. Me estoy yendo a la parte de segmentación. Cuando un procesador tiene dos memorias, una para instrucciones, otra para datos, no voy a decir nada. Voy a decir entonces que tarda muy poquito tiempo en hacer esta secuencia de reconocimiento e interrupción. Pero lo que os quería decir, donde tarda tiempo únicamente es en salvar el PC, porque es una escritura en memoria, eso es del orden, el tiempo que tarda en salvar el PC es del orden del tiempo que tarda en ejecutar las instrucciones más sencillas, ¿no? Lo que tarda en hacer el fetch es lo que tarda en salvar un registro en memoria, aproximadamente. Salvar el registro de estado, que es también del mismo orden de tiempo, es salvar otro registro en la pila, con lo cual, del orden de lo que tarda en ejecutar una instrucción sencilla, del orden de lo que tarda en ejecutar otra instrucción sencilla, y a continuación, ¿qué hago? Poner un 1 en el biestable máscara de interrupción, es decir, inhibir las interrupciones. ¿Vale? Por eso aquí estamos usando lógica negativa con ese biestable. Cambiar a modo privilegiado, es decir, en la parte del registro de estado que define si estoy en modo usuario, modo privilegiado, es decir, modo usuario, modo supervisor, de ahí viene la S, me pongo en modo supervisor, porque el tratamiento de las rutinas de interrupción, la ejecución de rutinas de servicio de interrupción se hace siempre en modo supervisor. Y poner en el PC, en el contador de programa, que es un registro interno, una dirección fija, la dirección de la rutina de tratamiento de interrupción o de la rutina de servicio de interrupción. ¿Vale? Poner en el PC ese valor. Y a continuación ir a fetch. Es decir, que ¿cuánto tiempo se tarda en ejecutar esta secuencia cuando no hay petición de interrupción o cuando están deshabilitadas? Prácticamente nada, ¿no? Es hacer una comparación de una señal con una que llega a través de una puerta AND, ir al fetch. Prácticamente nada, el retardo de una puerta, si queréis, algo de ese estilo, que es nada, despreciable. Tiempo despreciable. ¿Cuánto tiempo se tarda cuando realmente hay una petición de interrupción y las interrupciones están habilitadas? Pues puede ser del orden de lo que se tarda en ejecutar un par de instrucciones, o 3 o 4, depende. Esta secuencia puede ser un poquito más compleja, un poquito más sencilla. Y intervienen otros factores. Por ejemplo, imagina que el PC fuera de 64 bits y que el acceso a memoria se haga a través de un bus de 32 bits. Pues a lo mejor en ese caso serían dos escrituras. Entonces sería como lo que tarda en ejecutar un par de instrucciones, no una aproximadamente. El registro de estado igual, puede ser lo que tarda en ejecutar una instrucción aproximadamente, o el doble o el triple, pero del orden de muy pocas instrucciones. Cuando hay una interrupción activa, se tarda en ejecutar esta secuencia lo que tarda en ejecutar 2, 3, 4 instrucciones. Como dice aquí, el PC y el registro de estado se salvan en la pila por sencillez, no lo vamos a salvar en otro sitio. Además, se inhiben las interrupciones para evitar reconocer indefinidamente la misma, es decir, para que cuando saltemos aquí a la rutina de tratamiento de interrupción, que será un push de un registro, al final un pop y un retorno de interrupción,
¿vale? Esta sería la rutina de tratamiento de interrupción para que aquí inhibimos las interrupciones. A ver, Nicolás, eso depende del procesador. Te puedo decir que la interrupción está activa a nivel alto o a nivel bajo. Y hay procesadores que tendrán activa la interrupción a nivel alto o los hay que la tendrán a nivel bajo. Pero eso, cuando vayas a construir una rutina de tratamiento de interrupción, perdón, cuando vayas ni siquiera la rutina, cuando vayas a manejar ese procesador, pues por curiosidad querrás saber si está activa a nivel alto o a nivel bajo. Si vas a implementar un procesador, a la hora de programar no, a la hora de construir el procesador sí que tendrás que saber si las interrupciones están activas a nivel alto o a nivel bajo, porque tú vas a diseñar la unidad de control y vas a diseñar esta secuencia de microoperaciones. Pero si tú solamente vas a programar un procesador que te van a dar comercialmente construido, te da igual. Tú vas a saber que lo que sí, bueno, sí lo vas a necesitar cuando vayas a conectar módulos de entrada-salida a un procesador y no lo hagas en una arquitectura estándar, sino que vayas a diseñar tu propia placa con el procesador, el módulo de entrada-salida, etcétera. El programador no se encarga de la SRI, efectivamente. Ya esto es algo que hace el procesador, pero aquí estamos en una asignatura que es arquitectura de computadores para ponernos en el punto de vista del arquitecto de computador, es decir, el que diseña un procesador. Poco a poco vamos a ir sabiendo qué hay que hacer a la hora de diseñar un procesador. Y está bien que hagáis o sea, que entremos en esta discusión, aunque sea brevemente, para saber que cuando se os plantea un problema, os tenéis que poner en el lado del programador o en el lado del arquitecto del computador para ver cómo resolverlo. Y aquí, en esta asignatura, básicamente estaremos en el lado del arquitecto, aunque también para poder experimentar qué le podemos dar o qué le da el procesador al programador, tenemos que ponernos del lado del programador. Igual que en estructura de computadores hacíais un proyecto de ensamblador para poneros en el lado del programador y de esa forma conocer con detalle qué es lo que puede hacer el procesador y qué es lo que no, ¿vale? Y conocer con detalle cuando programéis en alto nivel qué hace, qué es lo que le da ese lenguaje de alto nivel al final al procesador, una vez que haya pasado por el compilador y lo haya traducido a instrucciones máquina, para que sepáis eso, pues aquí también vais a tener que saber qué hace el procesador, qué es esto de la secuencia de reconocimiento de interrupciones, qué tiempo lleva, cómo afecta a la ejecución de los programas que están en curso, etcétera, y os pondréis en el punto de vista del programador de una rutina de tratamiento de interrupción para ver, pues esto que os decía antes, qué pasa cuando estamos ejecutando código concurrente de una rutina de tratamiento de interrupción con otros programas y hay que atender a un periférico y recibir toda la información, etcétera. Tenéis que saber cómo funciona para saber cómo diseñarlo en su momento, si os dedicáis a ello, o para saber cómo afecta al programa que se está ejecutando si vais a dirigiros más bien a la parte de la programación de computadores. ¿Vale? Pero es algo que tenéis que saber. Entonces, centrándome un poco en lo que decía en esta parte, se inhiben las interrupciones para evitar reconocer indefinidamente la misma. Si aquí hay una interrupción activa, el, el módulo de entrada-salida que está pidiendo esa interrupción, normalmente la va a seguir pidiendo porque él no sabe que ya hemos entrado en esta secuencia, no sabe que el procesador ha entrado en esta secuencia, que ha salvado el PC, que ha salvado el registro de estado, que ha inhibido las interrupciones, etcétera. Entonces, vamos al fetch y al acabar la ejecución de esta primera instrucción, ¿qué va a pasar? Que se va a venir aquí, antes del fetch habitual, va a venir a este nuevo fetch que hemos diseñado cuando tenemos en cuenta las interrupciones, va a decir, está la interrupción activa y normalmente va a seguir activa porque el periférico no sabe que ya se está empezando a atender, pero ya no va a estar habilitada porque aquí las hemos inhibido, ya no va a estar habilitada, con lo cual directamente se viene aquí
hace el fetch de la siguiente instrucción, la ejecuta, hace el fetch de la siguiente, hace el fetch de la siguiente, etc. ¿Vale? Todavía lo veremos un poquito más adelante, otro poco. ¿Vale? Voy a volverme a las transparencias y si hace falta vuelvo aquí. A la presentación, quiero decir. ¿Alguna duda más por ahí? ¿Cuándo se vuelven a habilitar las interrupciones? Dice Javier. Pues buena pregunta, porque coincide precisamente con esta siguiente diapositiva. La instrucción, esto es una instrucción del procesador, retorno de rutina de servicio de interrupción, normalmente hace estas funciones. Restaura el registro de estado, restaura el PC y va al fetch. ¿Qué diferencia hay entre esta instrucción retorno de interrupción y la instrucción retorno de subrutina? Pues el retorno de subrutina restaura el PC y va a fetch. El retorno de rutina de rutina de tratamiento de interrupción, lo que hace restaura el registro de estado, con lo cual automáticamente se habilitan las interrupciones, ¿vale? Porque aquí hemos salvado el registro de estado antes de inhibir las interrupciones, luego el registro de estado que hemos salvado tiene las interrupciones habilitadas, si no, no habríamos saltado una rutina de servicio de interrupción. Aquí las inhibimos y cuando recuperemos el estado, estamos habilitando las interrupciones. Entonces, ¿cuándo atenderíamos la próxima interrupción? Pues por aquí todavía no, porque estas son las operaciones que hace esta instrucción del procesador en cuanto lleguemos al fetch de la siguiente. ¿Vale? Se supone que cuando lleguemos al fetch de la siguiente instrucción, lo teníamos aquí, se supone que después de esta instrucción venimos aquí al fetch y ya tenemos las interrupciones habilitadas. Pero ¿qué pasa? Entonces tendremos que asegurar que cuando llegamos aquí, el periférico ya no está solicitando interrupción porque ya hemos atendido aquí su rutina. Entonces, por aquí, en alguna zona de esta rutina, tendremos que decirle al periférico que deje de solicitar interrupción. O se lo decimos explícitamente o mediante alguna conexión, como vamos a ver en el ejemplo de periférico que vimos el día anterior, se va a hacer automáticamente, se va a dejar de pedir la interrupción automáticamente. Pero en otros casos será porque aquí tengamos una instrucción que le dice al periférico que deje de solicitar interrupción, que ya la estamos atendiendo o la hemos atendido. ¿Vale? De tal forma que cuando lleguemos a la rutina, a la instrucción retorno de interrupción y habilitemos las interrupciones, este periférico ya no esté pidiendo esa interrupción. Podría haber otra de otro periférico o podría haber otra de este mismo periférico si después de dejar de pedirla solicita una nueva interrupción porque ya tiene un dato nuevo que quiere transferir. Poco a poco, ¿eh? Vamos a ir poco a poco. ¿Me seguís? En el fondo, el concepto de interrupción es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Y lo único que hay que hacer es tener cuidado con 4 detalles, como son este de inhibir las interrupciones en la secuencia de reconocimiento, recuperarlas cuando se ejecuta la instrucción RETI, etc. Como dice aquí al final, esta instrucción deshace lo que ha hecho la secuencia de reconocimiento e interrupción. En la familia 86 es IRET, en la familia Spark, retorno. En la familia 88 100, bueno, en el procesador que habéis utilizado en el proyecto ensamblador sería retorno de excepción, se llama así RTE, la instrucción que habilita interrupciones y excepciones. Ya os dije que las excepciones son equivalentes a las interrupciones, salvo que se generan internamente, por ejemplo, al hacer una división por 0. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O continúo? Tenemos ya
en qué consiste la secuencia de reconocimiento y en qué consiste la vuelta de una rutina de tratamiento de interrupción. Entonces, ¿qué podemos decir respecto de esa rutina de servicio de interrupción o rutina de tratamiento de interrupción? Pues algo que ya hemos dicho al principio, ya os he planteado, me habéis contestado y lo hemos resuelto. ¿Qué pasa con la lógica del programa interrumpido? Que para que no se altere, para que no cambie ningún registro, la rutina de servicio de interrupción debe salvar y restaurar todo aquello que altere, todos los registros que utilice. ¿Vale? Se ejecuta debido a un suceso asíncrono, algo que no tiene que ver con lo que estaba haciendo el procesador. Por lo tanto, no se le pueden pasar parámetros, ¿vale? A través de registros ni en la pila, porque en la pila puede haber cualquier cosa en el momento en que llega la interrupción. ¿Cómo le pasábamos parámetros a las subrutinas en el proyecto de ensamblador? Pues normalmente a través de la pila. Se almacenaba una información en la pila e inmediatamente se llamaba la subrutina. Aquí no podemos almacenar información en la pila pensando, bueno, dentro de poco llegará este periférico y solicitará una interrupción y yo le dejo aquí en la pila los parámetros. No, porque después de dejarle los parámetros, a lo mejor el código que estoy ejecutando va a llamar a una subrutina, va a meter otra información en la pila. Esta subrutina va a llamar a otra y esta a otra. Y al final la pila no tiene nada que ver con esos parámetros. Imposible. No se le pueden pasar a través de registros porque no sabemos, salvo que decidiéramos, que sería una barbaridad, reservar un registro 2, 3 o 4 para pasar los parámetros a cualquier rutina de interrupción. Claro, si solo hay una, valdría. Si hay más de una posible petición de interrupción, o sea que si hay varias líneas de petición de interrupción o hay varios periféricos que pueden solicitar interrupción, no vamos a utilizar los mismos registros para pasarle parámetros. Aparte que eso correspondería a reservar unos registros solamente para ese caso. Nada, imposible. Ni por la pila ni en registros se le pueden pasar parámetros. Entonces, ¿hay forma de pasar parámetros a una rutina de servicio de interrupción? Bueno, hay algo equivalente. A mí no me gusta decir pasar parámetros, sino que el estado de esa subrutina o de esa rutina de tratamiento de interrupción, el estado inicial se puede definir mediante información que esté en direcciones absolutas. Y lo vamos a ver con un ejemplo muy claro. ¿Vale? Y ese estado inicial puede ir cambiando sobre la marcha en direcciones absolutas, pero nunca en la pila ni en registros, porque no sabemos cuándo va a llegar esta petición de interrupción. ¿Vale? Entonces, ¿qué decimos de esta rutina de servicio de interrupción? Que no debe alterar la lógica del programa, con lo cual debe guardar y al final recuperar todos los registros que modifique, y que podemos definir su estado. Y para concretar, para concretar antes de pasar a la siguiente, ¿qué puede ser el estado de esa rutina? Pues imaginad, en el periférico simple que hemos utilizado en entrada-salida programada, decíamos, genera información a un cierto ritmo. 100, ¿cuánto eran? Un dato cada 100 microsegundos, creo recordar. Eran 10.000 datos por segundo, 10.000 bytes por segundo estaba generando, ¿no? Y decíamos, vamos a definir una operación que sea leer 100 datos. Vale, pues, ¿qué ocurriría si en lugar de trabajar con entrada-salida programada, trabajamos por interrupciones? Que querríamos programar también ese módulo de entrada-salida diciendo, empieza a proporcionar datos. Y tendría que definir la información para la rutina de servicio de interrupción. Decir, voy a dejar en una dirección de memoria, una dirección absoluta, que yo quiero leer 100 datos. Entonces me quedan 100 datos pendientes de leer cuando estoy iniciando la operación. ¿Vale? Y podría decir, y además quiero dejarlos en la dirección 8000. Pues podría dejar en una dirección absoluta que voy a dejar esos datos en la dirección 8000. De tal forma que cuando llegue una petición de interrupción, me estoy adelantando a un ejemplo que vamos a ver,
que cuando llegue una petición de interrupción, yo trate la interrupción y diga, leo un dato, ¿dónde lo dejo? En la dirección 8000. Pero el siguiente dato que llegue lo voy a dejar en la 8001. Entonces dejo guardado, actualizo el estado de esta rutina diciendo que la próxima vez que llegue la interrupción dejo el estado en la dirección 8001. Y además actualizo el estado diciendo que ya no me quedan 100 datos por tratar, sino 99. Y finalizo con un retorno de interrupción. Cuando más adelante llegue una nueva petición, recupero este estado que tengo en direcciones absolutas y digo, este dato que me llega ahora lo dejo en la 8001 y incremento el puntero a la 8002 y guardo ese puntero en la dirección absoluta que corresponda. Vale, me he adelantado, pero es un poco para no dejar de forma tan abstracta esto de su estado inicial y el estado que voy actualizando durante la ejecución de las diferentes rutinas de servicio de interrupción. Todo esto tiene un sobrecoste, que vamos a ver si es mucho o es poco. El coste que añaden las interrupciones a lo que tenía cuando utilizaba entrada-salida programada. ¿Qué cosas nuevas tengo que no tenía en entrada-salida programada? Pues la secuencia de reconocimiento de interrupciones, que ya hemos visto que no es demasiado costosa, porque lo que es la propia secuencia prácticamente no cuesta nada. Cuando no hay petición de interrupción no cuesta nada. Es despreciable. Y cuando hay cuando hay una petición de interrupción y reconozco tal, pues cuesta un poquito más, que es salvar el registro de estado y el contador de programa, y nada más. Otra parte del sobrecoste es salvar y restaurar todos los registros que modifica la rutina de servicio de interrupción. Eso no tenía que hacerlo cuando tenía entrada-salida programada. Y otra parte del sobrecoste es acceder y actualizar esa información de estado que os digo. Ese puntero, en este ejemplo que hemos considerado, para indicar dónde dejo el siguiente dato en memoria y ese contador para indicar cuántos datos me faltan por transferir. Todo esto sería sobrecoste. Y ejecutar la rutina de retorno de interrupción, que es algo que tampoco tengo que hacer cuando tengo entrada-salida programada. Pero como vamos a ver, esto es muchísimo menos costoso para la CPU que lo que hace la entrada-salida programada, porque recordadme, ¿cuánto tiempo, qué porcentaje del tiempo que dura una operación de entrada-salida está la CPU encargada de esa operación cuando estamos trabajando por entrada-salida programada? Es para que yo me calle un poco y habléis vosotros, aunque sea por el chat. El 100%, efectivamente. En entrada-salida programada, la CPU se dedica exclusivamente a realizar esa operación de entrada-salida. En el caso que habíamos puesto, en el ejemplo que habíamos puesto del periférico sencillo, y la operación consistía en leer 100 datos, pues creo que eran como 10 milisegundos aproximadamente. La pregunta era, ¿qué porcentaje del tiempo que dura una operación de entrada-salida está la CPU ejecutando instrucciones para llevar a cabo esa operación cuando tengo entrada-salida programada? Cuando utilizo la técnica de entrada-salida programada. Era el 100%. Ahora vamos a ver que no es el 100% ni mucho menos. Que la CPU puede estar ejecutando otras operaciones al mismo tiempo que se va a encargar lo mínimo, o se va a encargar de realizar las transferencias de esta entrada-salida por interrupciones, pero no la sincronización. Vale, voy a continuar con el ejemplo. Si queréis, al final me hacéis todas las preguntas que correspondan. He pretendido responder a la pregunta de Víctor, ¿no? He repetido qué era lo que estaba preguntando, que Santiago me ha dicho que el 100% del tiempo, y efectivamente es así. Vamos a ver con el periférico simple, un ejemplo. Esto es lo que teníamos con entrada-salida programada o directa, ¿vale? Este era el periférico. ¿Recordáis? Teníamos el periférico y el resto es el módulo de entrada-salida. Entonces el periférico tiene una lógica de decodificación
tiene un registro de control en el que escribíamos un 1 para activar el periférico, un registro de estado que nos decía cuándo hay un dato disponible y un registro de datos donde depositaba el periférico el dato que posteriormente tenía que leer la CPU. ¿Os parece que será muy complicado añadir de dónde sacar esa línea de petición de interrupción aquí? ¿Qué me decís? ¿Será complicado o no? De este módulo de entrada salida, no, BMI es algo que está dentro del procesador, ¿vale? A ver, aquí tengo el periférico y el módulo de entrada-salida, ¿vale? El módulo de entrada-salida es todo lo que hay aquí por debajo del periférico. Este módulo de entrada-salida queremos que cada vez que tenga un dato genere una petición de interrupción. Tal como lo habíamos diseñado, no tenía en cuenta que teníamos interrupciones. Estaba diseñado para trabajar con entrada-salida programada o directa. Activar el IO request. No, el IO request es una señal de control que activa la CPU para hacer una lectura o una escritura en el mapa de entrada-salida. ¿Vale? Aquí lo habíamos usado como parte de la decodificación. Estamos hablando de una línea nueva, una línea que es int, una petición de interrupción. ¿Vale? IO request es una petición de entrada, una señal de sincronización con la entrada-salida, con el mapa de entrada-salida. Igual que memory request es una petición que va a través del bus de control que gestiona la CPU. Es la CPU la que activa o desactiva IO request y memory request y las señales del bus de direcciones y las señales read y write. Todas las señales del bus de control, del bus de direcciones, para leer o escribir en memoria o en entrada-salida. A ver, necesitamos activar una línea nueva, que es una línea de petición de interrupción. Llamadla como queráis. Nosotros la vamos a llamar int. Es una petición de interrupción. Eso es, queremos crear una nueva señal. Una nueva señal que será una entrada a la CPU. O sea, la CPU tendrá esa entrada. Pero nosotros queremos conectar este periférico a esa entrada. ¿Y cuándo queremos que se active esa entrada? A ver, pero el bus de control, a ver cómo diría, a lo mejor es que soy yo que no estoy haciendo bien esta pregunta. Voy a intentar poner de nuevo. Voy a poner, es que no quiero bajar. Nosotros tenemos un, a ver, ¿qué pasa aquí? Tenemos un módulo de entrada-salida, ¿verdad? Y tenemos la CPU por otro lado. Pero el módulo de entrada-salida que tenemos nosotros no tiene que estar, no dispone de esta petición de interrupción. O sea, yo tengo aquí el módulo de entrada-salida. Que tiene pues la señal read, la señal write, la señal IO request, conectadas a este módulo de entrada-salida. Y tengo aquí la CPU, que tiene aquí todas estas señales. Pero tiene también una señal int, porque la CPU tiene esa señal, nos dicen que tiene esa señal, y yo lo que quiero es, con ese módulo de entrada-salida, sacar de algún sitio un cable, de algún sitio que conecte aquí, que sea mi línea de petición de interrupción. Yo quiero sacar un cable a la CPU. ¿Para qué? Para que cuando el módulo de entrada-salida tenga un dato nuevo, genere esa señal. Lo que quiero es sacar un cable, ¿vale?
y si consigo encontrar el ratón, que esto, tengo dos pantallas que por un lado está muy bien, pero por otro lado se ve muy pequeño. Entonces, yo lo único que quiero es sacar de aquí un cable de este módulo de entrada-salida indicando que genero una petición de interrupción. Vale, al registro de estado. De acuerdo. Entonces, ¿dónde sería en el registro de estado? A la salida del registro de estado, ¿verdad? Os puedo plantear dónde vendría. A la parte de abajo del buffer tree estado, a la parte de arriba. Se envía a la CPU. Claro, es una señal que hay que sacar de aquí y llevar a la CPU. Es un cable que hay que sacar de algún sitio. Como dice bin, hay que sacarlo de aquí. Entonces, ¿qué señal cambia cuando hay un dato disponible? Strobe se pone a 1. Se pone a 1 y luego se quita, se pone a 0. ¿Vale? Strobe se pone a 1 durante el tiempo que el periférico genera el dato y después se pone a 0, pero se ha quedado a 1 en este registro de estado hasta que lo pongamos a 0 por aquí, hasta que leamos esa petición, ese estado, y leemos ese estado cuando accedemos a leer el registro de datos. Cuando accedemos a esta dirección, leemos del registro de datos y además ponemos a 0 el registro. Entonces, efectivamente es en esa salida donde tenemos que conectar esa línea de petición. ¿Vale? En esa salida generamos una nueva señal, pero que no hace nada nuevo, hace algo que ya se hacía en el módulo de entrada-salida, ya teníamos ese hardware disponible. Lo único que no lo llevábamos a ningún sitio. Bueno, pues ahora lo llevamos. Aquí hemos puesto un inversor porque suponemos que int es activo a nivel bajo. Ya os digo que me voy a encargar de cambiar todas las transparencias para que siempre consideremos int a nivel bajo, que es lo que se hace habitualmente, ¿no? Y de ese modo no tengamos ambigüedades. Sí, efectivamente, el periférico activa strobe. Activa strobe durante un instante. Y durante ese instante lo que hacemos en este hardware, en este módulo de entrada-salida, es cargar ese valor 1 en el registro de estado. Y ese 1 es el que vamos a usar como petición de interrupción. Dice Víctor, copia ese valor. No se copia nada. Esto es un cable. ¿Vale? Esto es un cable. No es que copie nada. Es que este strobe, esta señal, se almacena aquí. Esto sí que es un registro. Se guarda en el registro. Este 1 se guarda en el registro hasta que lo borremos, hasta que se borre cuando el procesador lea del registro de datos. ¿Vale? Y ese registro, esa salida del registro, se conecta por un cable a la entrada de interrupción de la CPU. ¿Vale? ¿De acuerdo? Perdona, Víctor, no entiendo eso del cálculo del hardware. O sea, el hardware ya lo tenemos, nos falta parte del hardware, que es un cable que no almacena información, únicamente lleva información de un sitio a otro. Es como un bus, un cable es un único hilo que lleva esa información. En este caso negada, porque ya digo que estoy suponiendo que las interrupciones están activas a nivel bajo. Vale, vamos a completar el ejemplo. Perdón, antes de seguir. Daos cuenta de que esta petición de interrupción con este periférico, con este módulo de entrada-salida, dejaría de estar activa en el momento en que leo del registro de datos. O sea, automáticamente, sin hacer nada más que la CPU lea el dato que se ha transferido, este módulo de entrada-salida deja de pedir la interrupción. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poquito el software. Primero, ¿cómo inicializar la operación de entrada-salida?
Pues la inicializamos poniendo en una dirección particular, a ver, voy a volver aquí. Ahí tengo la petición de interrupción. Aquí tengo la iniciación. Yo tengo mi mapa de memoria. Entonces, el programador que ha preparado la operación de transferencia, esto normalmente lo hace el sistema operativo, pero vosotros vais a ser programadores del sistema operativo de esta máquina, ¿eh? o del software básico de esta máquina. Entonces podéis decir, vale, yo en esta dirección, que es la que llamo aquí dirección de almacenamiento de memoria, voy a almacenar un dir alm m. O sea, este valor y dir alm m puede ser, por ejemplo, esta. Dir alm m. Es decir, esto es un puntero a esta dirección. En R2, perdón, en otra dirección, contador, voy a almacenar, pues por ejemplo, en esta, almaceno el contador, que ahí le he llamado dir contador. ¿Vale? Y por aquí en medio, pues yo puedo tener código. Por allí al final puedo tener otras cosas, puedo tener la pila, etcétera. Lo que estoy diciendo es que iniciar esta operación es guardar en una cierta dirección de memoria conocida por la rutina de servicio de interrupción donde quiero que deje la información. Guardar el número de datos que quiero que se transfiera. En el ejemplo que vimos el día anterior eran 100 datos. Y después activar el periférico igual que lo hicimos en entrada-salida programada, es decir, poner un 1 en el R0 y llevar eso a la dirección, aquí se me ha olvidado, cambiar esto sería dir CE. Bueno, es que esa barra que aparece en la transparencia, no, en la transparencia no está, pero en las transparencias que uso yo no está. Pero es que no me gustaba esa barra de dividir porque es un símbolo que no se puede utilizar para definir una dirección y creo que puede despistar. Entonces, simplemente ahí. Bueno, lo que veíamos el día anterior es llevamos ese 1 a esta dirección de el registro de control, registro de estado, y con eso se activa el periférico. Y este BR planificador lo único que quiere decir es que cuando hemos inicializado esa operación, pues la CPU puede dar control al planificador del sistema operativo para que entre otro proceso a ejecutar. Porque ahora ya la sincronización va a ser cosa del periférico a través de su módulo de entrada-salida. No va a ser cosa del programa, no va a ser cosa del programa que estaba ejecutando la CPU, ¿vale? Entonces, estas dos direcciones es lo que llamamos el estado interno de la rutina de servicio de interrupción, que está almacenado en estas dos variables globales, ¿vale? Entonces, aquí voy a continuar con las operaciones que tiene que hacer la rutina de servicio de interrupción. Lo anterior era no la rutina, sino la programación de la operación. ¿Qué tiene que hacer la rutina de servicio de interrupción? Entre otras cosas. Hay varios colores porque en negro está puesto lo que supone un sobrecoste de la rutina de tratamiento de interrupción, que os he dicho antes, y en verde está lo que forma parte de la rutina de servicio de interrupción. La rutina de servicio de interrupción tiene que leer, vale, leer de entrada a salida
de la dirección correspondiente al registro de datos del módulo de entrada-salida el dato. Y tiene que almacenarlo en la dirección de memoria que indica R1. ¿Qué dirección? La dirección, ya digo, que tenemos aquí. En este, aquí teníamos N y aquí teníamos dir una dirección, no sé cómo le llamábamos, dirección de alm-m. Era en minúsculas dir alm-m. Y aquí teníamos dir contador. Y aquí tenemos esta dirección donde tengo que almacenar. Entonces, lo que tengo que hacer es leer en un registro esta dirección de almacenamiento que es esta. Leer en otro registro el contador, ¿vale? Que el contador lo que tiene, en realidad, perdón, que esto lo he puesto mal, esto es la dir contador y esto es la n. Tiene la n. Leo del periférico, escribo en esta dirección. Imaginad que leo del periférico un 17, pues escribo aquí un 17. A continuación, decremento el contador, R2, si era 100, vamos a poner, venga, voy a poner aquí que eran 100 datos, decremento el contador y si he llegado al final, si el contador era 1 y llega a 0, me voy a ejecutar otra subrutina, que es la que realiza el fin de la operación. Y si no, guardo R1, que lo he post incrementado en la dirección de almacenamiento de memoria. Había dicho antes, ¿verdad? Es que es mejor poner los números, si no. Había dicho antes que era 8000, lo que tenía en esa dirección, pues como lo he incrementado, ahora tendré 8001. Y almaceno R2, que lo he decrementado aquí en el contador. Me quedan 99 datos. Con lo cual, terminaré la rutina, ejecutaré el programa que esté ejecutando y llegará una nueva petición de interrupción. Cuando llegue, volveré aquí, leeré 8001, leeré que me quedan 99 datos, leo el dato que ahora va a ser 34, lo almaceno en la 8001, 34, decremento el contador, que ahora será 98, y los almaceno en estas dos direcciones, que será 8002 y 98. Y me voy. Y cuando llegue otra petición, pues leeré un 50, aquí tendré perdón, leeré un 50, escribiré un 50 en la 8002, incrementaré este dato y pondré 97 y 8003, ¿vale? Y así sucesivamente. Esta sería la rutina no completa de servicio de interrupción. ¿Por qué digo no completa? ¿Qué nos falta aquí? ¿Qué me decís? ¿Qué nos falta en esta subrutina? A ver, alguien que me diga, hemos visto en la transparencia anterior el inicio de... A ver. El inicio de la operación, ¿vale? La dirección de almacenamiento, hemos definido el número de datos y hemos puesto en on el periférico. A continuación está esta parte de la subrutina. Digo, aquí nos falta algo. Efectivamente nos falta el fin, porque el fin serán otras instrucciones que tengamos que ejecutar, pero falta algo más. Bueno,
para no entretenernos. Ah, bueno, esto es... ahora vuelvo a esa. Nos faltan los push y los pop y el retorno de interrupción. No sé si, perdona, Vin, no sé si te referías a la parte de el fin, de la finalización de la operación, o si te referías al fin de la subrutina. En cualquier caso faltaba el fin de la subrutina, que es el RETI, más la parte de salvar y restaurar los registros que aquí se modifican, que son R0, R1 y R2. Entonces R0, R1 y R2 habría que guardarlos y habría que recuperarlos, habría que restaurarlos. ¿Vale? Voy un momentito hacia atrás. Esta transparencia la había añadido a las que teníamos colgadas en la web. No es nada más que la transparencia anterior, a la que le he añadido el módulo de entrada-salida con el que estamos trabajando y le he añadido la figura esta de arriba para ver que lo que estamos haciendo es llevando esta petición de interrupción a la CPU. ¿Vale? Simplemente, que es la petición que se activa. Fijaos, viendo esta diapositiva, el módulo genera la petición de interrupción. Entonces venimos aquí, hacemos el push de los distintos registros, cargamos esta información y en este momento, en la instrucción in R0, leemos del registro de datos. Estamos en medio de la rutina de servicio de interrupción. En la in 0 leemos del registro de datos y por el hecho de leer de ahí estamos poniendo a cero la línea de petición de interrupción. Ya deja de interrumpir. ¿Vale? Hasta que hemos llegado ahí, está interrumpiendo. Pero eso no es problema porque después de cada instrucción el programa, la unidad de control está comprobando si hay una petición de interrupción que llegue hasta la unidad de control. Aunque está interrumpiendo, no llega porque el biestable máscara de interrupción está inhibiendo las interrupciones. ¿Vale? Las está inhibiendo. Hasta este momento, aquí se pedía, pero aquí no llegaba. A partir de este momento, aquí no pide y aquí no llega. Y cuando salga de la rutina de servicio de interrupción, que es lo que ocurre aquí, cuando salga de la rutina, es cuando se habilitan de nuevo las interrupciones. ¿Vale? Esto sería añadir el fin que me decía Vin. Que en nuestro ejemplo, cuando llegue al final, cuando haya leído todos los datos que se le han encargado, esos 100 datos, decrementa el contador, llega a 0 y lo único que hace es poner en off ese periférico, que esto es algo que hacíamos también en la entrada-salida programada. Al finalizar la operación lo poníamos a 0. Esto nos sirve para ver... Sí, Luis Felipe. Esto es una petición de interrupción por cada dato, porque aquí estamos trabajando por interrupciones. ¿Eh? Y podríamos plantearnos que llegue una sola petición por cada 100 datos. ¿Tendríamos que modificar de alguna forma el hardware del módulo de entrada-salida? Vamos a suponer que la CPU programa una operación para leer 100 datos. ¿Podría llegar una petición de interrupción única para esos 100 datos con este módulo de entrada-salida? ¿Qué pensáis? Bueno, ya os digo yo de antemano, no voy a entretenerme más de la cuenta, que no, con este hardware no llegaría, porque con esta línea de petición, automáticamente, cada vez que hay un dato nuevo, se hace una petición de interrupción, ¿no? ¿Sería mejor que llegara una sola interrupción al final, cuando están los 100 datos? Quizá, depende del periférico, pero para eso no nos bastaría con tener un registro de 8 bits. Tendríamos que tener en el módulo de entrada-salida 100 registros de 8 bits, ¿vale? O un registro en el que quepan 100 bytes, me da lo mismo, son dos formas de decir lo mismo, ¿vale? Tendríamos que tener aquí los 100 bytes,
porque el periférico lo que hace es generar un dato de vez en cuando, cada cierto tiempo. Entonces, para generar una única petición cuando están los 100 bytes, tendríamos que tener aquí no un registro, sino 100. E ir almacenando los datos consecutivos en distintos elementos. Perdóname, pero no sé ese no a qué te refieres de lo que estaba diciendo ahora. Porque el ejemplo es sencillo, no solo por eso, es porque es muy habitual. No se transferiría en bloque. En ese ejemplo sí. Si generase una sola petición para los 100 datos, claro que transferiría el bloque completo. Si no, sí que no tiene sentido. A ver, hay muchos periféricos que van a trabajar de este modo, por interrupciones, en el cual cada dato que llega, cada dato que se transfiere es una petición de interrupción. Pero en general, en un módulo de entrada-salida cualquiera, si yo tengo un solo registro de datos en el que cabe un byte, como en este caso, la forma de trabajar por interrupciones es generando una petición con cada byte. Imaginad otro caso distinto. Imaginad que tengo un registro en el que caben 4 datos. Imaginad que el registro, en lugar de ser de 8 bits, es de 32 bits. Y hago un poquito más complejo este módulo de entrada-salida de forma que el periférico, cuando genera un dato, lo escribe sobre la parte alta de esos 32 bits. Cuando genera el siguiente, lo genera en el siguiente byte de esos 32 bits. Cuando genera el siguiente en el otro, y cuando genera el cuarto dato, lo almacena en la parte baja de ese registro de 32 bits. Y en ese momento genera una petición de interrupción. Yo podría hacer una rutina de tratamiento de interrupción que lea 4 bytes de una vez. Y entonces, esta transferencia de 100 datos la realizaría con 25 interrupciones. Y en cada interrupción, en cada petición de interrupción, transferiría 4 datos. En el ejemplo que tengo aquí, tengo un registro de un solo byte y transfiero esos 100 datos con 100 peticiones de interrupción. Y en el caso de tener un registro de 100 bytes, podría transferir todos los datos con una sola rutina de interrupción que transfiriese los 100 bytes. Pero el ejemplo sencillo con el que estamos ahora y potente es un ejemplo con el que vais a ver que ganamos mucho frente a la entrada-salida programada. ¿Vale? Con este ejemplo estoy generando una petición de interrupción con cada dato y estoy transfiriendo a memoria ese dato que he recibido asociado a esa petición de interrupción, ese dato que ha generado el periférico. ¿Vale? ¿Qué os parece si para completar este ejemplo le ponemos números como hicimos el día anterior con la entrada-salida programada? Vamos a poner números, pues por ejemplo, me vengo aquí, tengo esa subrutina, tengo ese ejemplo de periférico y de módulo de entrada-salida que genera una interrupción. Vamos a suponer que el tiempo, a ver, voy a hacer esto un pelín más pequeño. El tiempo de la SRI, la secuencia de reconocimiento de interrupción, es de 200 nanosegundos. Que el procesador, la CPU, igual que el día anterior, es la misma, es de 10 MIPS. Es decir, 100 nanosegundos por instrucción. Esto es una simplificación. Estamos suponiendo, como hacemos en casi todos los problemas, que todas las instrucciones, sea cual sea, acceda a memoria o no acceda a memoria, o sea aritmética, todas tardan lo mismo. Es una simplificación, lógicamente. Y que
¿La interrupción va a llegar cada cuánto tiempo? Pues decíamos que el periférico trabajaba dando información a 10.000 bytes por segundo. Con lo cual es un byte cada una 10 milésima de segundo, ¿no? Una milésima es un milisegundo, una 10 milésimas son 100 microsegundos. ¿Estamos de acuerdo? Primera pregunta, ¿cada cuánto tiempo va a generar una petición de interrupción este dispositivo? ¿Qué? A ver, un poquito de atención. ¿Cada cuánto tiempo va a generar una petición de interrupción este dispositivo? El conjunto periférico con su módulo de entrada-salida. ¿Qué tiempo entre peticiones de interrupción? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Cuándo genera una petición de interrupción? El periférico. Cuando tiene un dato nuevo, ¿no? Cuando tiene un dato disponible, ¿no? Cuando tiene el siguiente dato. Vale, de acuerdo. ¿Cada cuánto tiempo tiene un dato nuevo? Cada 100 microsegundos, ¿no? ¿Cierto o no? Si me dicen que el periférico que tengo conectado genera datos a un ritmo de 10.000 bytes por segundo, es un byte cada 100 microsegundos. Luego, cada vez que genera un byte, hemos visto que el hardware activa la petición de interrupción. Entonces, el tiempo entre peticiones de interrupción es igual a 100 microsegundos. ¿Nos dará tiempo en esos 100 microsegundos a ejecutar esta rutina de servicio de interrupción y la secuencia de reconocimiento de interrupción correspondiente? ¿Cuánto tiempo va a tardar en ejecutar esta rutina? Es decir, el procesador está ejecutando otro programa. De repente le llega la petición de interrupción, que están habilitadas. Entonces lanza la secuencia de reconocimiento de interrupción. Estos son 200 nanosegundos, porque nos lo dice aquí arriba el enunciado. A continuación ejecuta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 instrucciones. Cada instrucción son 100 nanosegundos. ¿Vale? Entonces, estos son 1500 más 200, 1700 nanosegundos, que es mucho menor que los 100 microsegundos. 100 microsegundos son 100.000 nanosegundos. De 1700 a 100.000 nos da tiempo de sobra a ejecutar esta rutina de servicio de interrupción y terminarla mucho antes de que llegue la siguiente petición de interrupción, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿cuánto tardaría la operación de entrada-salida? El tiempo total de la operación de entrada-salida. ¿Cuánto duraría esa operación de entrada-salida? ¿Recordáis que el día anterior veíamos este mismo ejemplo
para la entrada-salida programada. Voy a ver si lo tengo por aquí. Al revés. No, no lo llegué a poner o sí, es que está más arriba. Decíamos, fijaos, en entrada-salida programada, os lo recuerdo, a 10.000 bytes por segundo, la programación de la operación llevaba 400 nanosegundos porque eran 4 instrucciones, la sincronización y transferencia eran 100 datos a 100 microsegundos cada dato, eran 10.000 microsegundos, ¿vale? Y la finalización, que eran estas instrucciones hasta el final, eran 10 instrucciones 1000 nanosegundos. Con lo cual en total eran 10.001,4 microsegundos la operación. ¿Vale? La operación duraba 10.001,4 microsegundos. De los 10.001,4, la CPU estaba encargada de ejecutar instrucciones relacionadas con esta operación el 100% del tiempo, es decir, 10.001,4 microsegundos. Y nos fijamos especialmente el día anterior en que el tiempo dedicado a la sincronización eran de esos 10.000, pues 9.960 microsegundos aproximadamente, que es el 99,6% del tiempo de operación dedicado a la sincronización, que es lo que se supone que va a encargarse ahora el módulo de entrada-salida porque funciona por interrupciones. ¿Cuánto va a tardar la operación cuando se hace por interrupciones? Ya veis, por entrada-salida programada eran 10.001,4 microsegundos. ¿Vale? ¿Cuánto vamos a tardar ahora? ¿Cuánto vamos a tardar ahora? Pues la programación de la operación, que, a ver, esa la teníamos aquí un poquito antes. Aquí, ¿no? ¿Cuántas instrucciones son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, no tengo en cuenta el planificador, aunque lo puedo tener en cuenta, me da igual, porque esto es, las 6 instrucciones son las que se necesitan para programar la operación. Esta ya es parte, digamos, del sistema operativo, pero me da igual si ponemos 6 o 7, ¿vale? Eso es lo de menos. Entonces, el tiempo que dura son 6 por 100 nanosegundos. Más. ¿Qué más? Decidme, ¿qué hay que sumar esos 6 más 100? Ya está programada la operación. El periférico ya está puesto en on, en modo on desde este instante. ¿Qué tiempo viene a continuación? Sincronización más transferencia. 100 datos, ¿no? ¿No? Y después será finalización. Igual. 600 nanosegundos. Más. ¿Cuánto dura la sincronización más transferencia de 100 datos? Tiempo de acceso más tiempo de transferencia. ¿Cuál es el tiempo de acceso que habíamos considerado el día anterior? Tiempo de acceso de este dispositivo, desde que lo programamos hasta que empieza a transferir información, era 0, ¿verdad? Y aquí no lo he puesto. El tiempo de acceso no lo he puesto. No será hasta que llegue, o sea, desde este momento, desde este instante, está emitiendo datos. ¿Cuánto tarda en llegar el primer dato? Pues hemos dicho que manda uno cada 100 microsegundos. Serán 100 microsegundos
por 100 datos. Eso será el tiempo de sincronización más transferencia. Bueno, en realidad todavía no he transferido el último dato, porque cuando llega el dato número 100, lo que hace es activar la petición de interrupción, ¿no? Y entonces todavía me queda el tratamiento de esa última petición de interrupción. Entonces, más la finalización, que al final de todo, lo que sería es ejecutar esas 15 instrucciones, bueno, ejecutar la SRI, que sería 200 nanosegundos, más 15 más 3 instrucciones por 100 nanosegundos por instrucción. Entonces esto es SRI y esto es rutina de tratamiento de interrupción con el fin, ¿no? Porque esta rutina se ejecuta habitualmente únicamente estas 15 instrucciones y en esta última petición, el último dato que llega, también ejecuta estas 3, que son 18, son 18%, ¿no? Con lo cual estos son 600 nanosegundos de la programación, más 100 microsegundos por 100 son 10.000 microsegundos, más estos son 1.800 más 200 son 2.000 nanosegundos. Y todo esto en total son 10.000 microsegundos, estos son 2 microsegundos y estos son 0,6 microsegundos. Esta es la duración de la operación. ¿Vale? 10.002,6 microsegundos. No sé por qué pones, Víctor, 10.000 o 10.000.000.2.300 serían 2.600, ¿no? Porque son los 600 de programar la operación, o sea, desde que empiezo a programar la operación, digamos que empiezo a tratar la operación, tiene que llegar los 100 datos y como llegan a este ritmo van a tardar 10.000 microsegundos en llegar todos y los 2.000 de la rutina del final. ¿Hay diferencia con lo que tardaba en entrada-salida programada la operación? Pues si no me equivoco, tarda un poquito más. Tardaba el otro día 10.001,4, ¿no? En entrada-salida por interrupciones son 10.002,6. En entrada-salida programada eran 10.001,4 microsegundos. Es decir, tarda un poquito más, muy poco más, pero tarda un poquito más. ¿Vale? Tarda un poquito más, pero prácticamente nada. El 6% sale de las 6 instrucciones de programar la operación. Lo primero que hace es programar la operación. Estas 6 instrucciones que tienes aquí. Programar dónde tiene que dejar los datos, programar cuántos datos quiere leer y activar el periférico. Desde este momento en que activa el periférico, la operación, el periférico empieza a transferir datos a ese ritmo, de 1 cada 100 microsegundos. ¿Vale? Entonces son estos 600 más los 10.000 de de recibir los 100 datos, más estos del final. Entonces tarda prácticamente igual una operación completa en entrada-salida por interrupciones que en entrada-salida programada. Pero eso es algo que no nos debería sorprender, porque ya lo dijimos el primer día. La duración de las operaciones de entrada-salida está determinada básicamente por el periférico, no por el módulo de entrada-salida, no por cómo se hacen las cosas, si se hacen por entrada-salida programada o por interrupciones o por DMA.
sino por el periférico. Lo que sí es importante es decir, ¿y cuánto tiempo le queda disponible a la CPU durante esta operación? O sea, ¿cuánto tiempo está la CPU ejecutando instrucciones relacionadas con esta operación de entrada-salida? ¿Durante cuánto tiempo está ocupada en esta operación y no puede hacer otras cosas? No puede ejecutar código de otros programas. Es importante que quede mucho tiempo libre a la CPU porque, como sabemos, en un sistema de propósito general hay muchos procesos que están en ejecución. Si la CPU está encargada exclusivamente de realizar esta operación, como lo es si es con entrada-salida programada, no puede hacer otra cosa, no puede dar control a otro proceso. Pero si es con interrupciones, desde el momento en que ha programado la operación hasta 100 microsegundos después, que llega el primer dato, puede estar haciendo otras operaciones, ¿no? Y hasta 100 microsegundos después, esta CPU puede ejecutar, pues, ¿cuántas? 10 por 100, 1000 instrucciones. Esta CPU podría ejecutar 1000 instrucciones. Pero es que luego va a estar ocupada en la rutina de tratamiento de interrupción y luego va a tener casi otras 1000 instrucciones para ejecutar código de otros procesos. En definitiva, tiempo que la CPU está ocupada en esta operación de entrada-salida, pues está los 600 nanosegundos del principio, más 100 veces, cada vez que llega una interrupción, está ocupada durante ¿cuánto tiempo? Durante la secuencia de reconocimiento, que dura 200 nanosegundos, más las 15 instrucciones que dura la rutina, más 15 por 100 nanosegundos, que dura la rutina de servicio de interrupción. ¿Vale? Si queréis, bueno, si queréis voy a ponerlo de otra forma. Iba a hacerlo de otro modo, pero es el mismo valor. 99 veces, que son las 99 primeras peticiones de interrupción que ejecuta esta secuencia y estas 15 instrucciones, más la última vez, cuando llega el último de esos 100 datos, que son 200 nanosegundos, más 18 instrucciones, lo hemos visto por aquí arriba, por 100 nanosegundos. Y con eso hemos terminado todas las operaciones. Lo iba a poner de esta otra forma, para que no os quedéis con la duda. Más 100 datos por 200 nanosegundos más 15 por 100 nanosegundos, con cada dato, más 300 nanosegundos, que son los que se le añaden en esa última petición de interrupción. Esto es igual a esto, ¿vale? Son dos formas de ponerlo, sacar factor común o no sacarlo. Total, que el tiempo que está ocupado estos son 15 por 100, 1500, y 2700 por 100 son 170.000 nanosegundos. Entonces son 170.000 nanosegundos más 900, voy a ponerlo así, 9 microsegundos, porque como ahí teníamos todo en microsegundos, está ocupada 170,9 microsegundos. Con lo cual, CPU está disponible para otras tareas, pues los 10.002,6 microsegundos menos 170,9 microsegundos. Es decir, tengo por aquí hecha la cuenta, 9.831,7 microsegundos. Que esto es el 98,3%
del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Fijaos, voy a recapitular porque estamos acabando y no nos va a dar tiempo a pasar al siguiente aspecto, que sería la entrada-salida con múltiples periféricos. Entrada-salida por interrupciones con múltiples periféricos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Decir, ¿cuánto dura la operación de entrada-salida completa? La programación de la operación, sincronización y transferencia de 100 datos y finalización. Eso eran los 600 nanosegundos. Sincronización y transferencia son 100 por 100 microsegundos hasta que llega el último dato. Después nos queda la SRI y la rutina de fin. Y eso, haciendo las cuentas, da 10.002 microsegundos. Es decir, algo así como 10 milisegundos. Muy parecido a lo que tardaba en entrada-salida programada. ¿Cuánto tiempo estaba la CPU ocupada en entrada-salida programada? El 100% del tiempo. ¿Cuánto tiempo está ocupada en esta operación la CPU, en esta operación por interrupciones? Pues lo fácil es decir, está ocupada la programación, que son 600 nanosegundos de 6 instrucciones. Con la llegada de cada dato se genera una interrupción que lleva 200 nanosegundos de la SRI más 15 instrucciones a 100 nanosegundos cada instrucción, más los 300 nanosegundos de las 3 instrucciones de finalización que se ejecutan la última vez. Que si queréis lo veis de esta otra forma, da igual. En total está ocupada la CPU 170,9 microsegundos. El resto, 9.831,7 microsegundos, no está ocupada en esta operación. Está dejando que el módulo de entrada-salida avise cada vez que tenga un nuevo dato, ejecute unas cuantas instrucciones que son la rutina de servicio de interrupción y transfiera el dato. ¿Vale? Con lo cual hemos pasado del 100% de ocupación de la CPU al 98,3% de liberación de la CPU. Solamente el 1,7% del tiempo está ocupada la CPU en realizar esta operación, a pesar de que estamos generando una interrupción por cada dato. A ver, Luis Felipe, dices, ¿cuándo se activa RETI? RETI es el retorno de interrupción, es una instrucción. La petición de interrupción se activa cada vez que llega un nuevo dato. Y si queréis, yo tengo tiempo, quiero decir, si queréis damos por finalizada la clase o sigo grabando, no sé. Voy a volver un momentito a la presentación de transparencias. No sé si te refieres, Luis Felipe, a este RETI que hay aquí al final de la rutina de tratamiento de interrupción, o te refieres a la petición de interrupción. Vale, te quedas a resolver la duda. ¿Queréis que siga grabando o damos por finalizada la sesión? Yo creo que lo razonable es darla por finalizada. Perdóname, Luis Felipe, y después continuamos un poquito. Entonces, voy a recuperar aquí el control sobre la grabación. Voy a detener la grabación. Por supuesto, quien quiere que os quedáis a resolver este problema, aunque ya no estemos grabando. ¿Vale? La grabación se está guardando, o sea que ya se ha detenido, efectivamente. Y vuelvo aquí. ¿Estamos hablando de este RETI o estamos hablando de la petición de interrupción? Porque cuando se activa este RETI, cada vez que llega una interrupción, se ejecuta esta rutina y... Sí, te escucho. Dime. Hola, buenas. Mira, te digo por qué lo pregunto. ¿Puedes poner dónde está el ejercicio? Lo que estábamos viendo ahora al final. El ejercicio resuelto. ¿Esto? Esos 300 nanosegundos del final Sí. se refiere a RETI, ¿no? No. ¿No? Eso es...
A ver si, yo creo que no es fácil. Si voy a la presentación otra vez, se refiere a estas 3 instrucciones. Es la finalización. ¿De acuerdo? La finalización de la operación de entrada-salida. La operación de entrada-salida, con cada dato que llega, ejecuta estas instrucciones, ¿verdad? La rutina entera. ¿Me sigues? ¿Sigues con el micro o no? Vale, ya veo por qué es. Es que has contado RETI como una sola instrucción. Vale, ya lo Es que veo. RETI es una instrucción, no es que lo haya contado, es que es una instrucción, igual que el POP o igual que el ST. Bueno, aquí bueno, supongo que sí es. En las diapositivas pone que son 3 instrucciones. Restaurar el... Pero eso es la finalización, no el RETI. RETI es la instrucción retorno de interrupción. La finalización de la operación es lo siguiente. Sígueme, haz el favor. Vale. Cada vez que llega un dato, sea el primero, el segundo, el tercero o el último, se ejecuta esta rutina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. La primera vez, la segunda, la tercera hasta la 99 pasa por aquí y cuando llega este call si z continúa. No, es un call condicional, no me salía la palabra. Es un call condicional. Y las 99 primeras veces se continúa. Pero la vez número 100 salta y además de estas 15 instrucciones ejecuta estas 3. Porque después de estas 3 vuelve aquí y continúa por acá, ¿vale? Esto es un call normal, no es un call que tenga nada que ver con interrupciones. Es igual que el ST, es un ST, el D, que es un decremento. Este call es un call si está el flag Z activo y estará activo si este decremento ha llegado a 0. Al decrementar el número de elementos que nos falta por procesar, hemos llegado a 0. Entonces, solamente en esa interrupción número 100 va a ejecutar estas 3 instrucciones. En las otras 99 ejecuta solo estas 15. Es decir, ejecuta 15 en todas las, con cada dato, menos con el último que ejecuta 18. Y eso es lo que pretendía mostrar estas 2 formas de contarlo. Con las 99 primeras ejecuta 15 instrucciones, con la última ejecuta 18. Que es lo mismo que decir que en los 100 datos, en las 100 rutinas, ejecuta 15 instrucciones, pero además hay una, que es la última, en la que ejecuta otras 3 instrucciones que son 300 nanosegundos. ¿Lo entiendes ahora mejor o no? Sí, ya lo he entendido. Ya, vale. El RETI es una instrucción, no es una rutina. Ni son instrucciones, es una única instrucción. Y aquí estoy hablando de la finalización de la operación, no del retorno de interrupción. El retorno de interrupción tardará siempre lo mismo, lo que tarde esa instrucción en ejecutarse, que en la simplificación que hacemos con este tipo de procesadores, que todas las instrucciones tardan 100 nanosegundos, pues tardará 100 nanosegundos. Pero ya digo, es una simplificación que hacemos siempre en estos problemas, como si todas las instrucciones tardaran lo mismo. Perfecto. ¿Más dudas? ¿Perdón? Gracias. Nada. ¿Tenéis alguien, no sé quién queda por aquí? Sí, quedará... más participantes, pues sí, todavía quedan unos cuantos. Si tenéis algo más, pues si no, despedimos aquí la sesión. Estoy disponible, ¿eh? Si queréis algo, me lo decís. Adiós. Vale, veo que empezáis a despediros. Supongo que no hay nadie más. Si hay alguien más, yo voy a ir abandonando la sesión.